Soy Grey de Cápsula Airsoft y este es por fin el vídeo de la Glock 19. Sé que hace mucho tiempo que se está pidiendo, además yo también he estado mareando bastante por redes, es normal, pero necesitaba probarlo lo suficiente. Es algo que nos está pasando últimamente y es porque consideramos que a lo mejor un periodo de 2 meses, 3 meses no es suficiente para llegar al fallo que podría dar, más aún con el tema de internos, que da siempre un poco de miedete de decir, no, esto va súper bien, y a lo mejor a los 4 meses se está roto, ¿sabes? Pues hemos intentado forzar un poco la maquinaria para acelerar ese proceso, pero aún así ha habido que darle un pequeño gran margen de prueba. Esta es la Glock 19 que estábamos diciendo desde el principio. Es una Glock 19 de la marca WE. Es Gen 4 y es diferente de lo que a lo mejor podríais esperar de una Glock 23 de KJ Works, que en cuanto a réplica supone es una Gen 3. Parece que no, pero hay bastantes detallitos, ahora hablaré de ellos. Y lo que os tengo que decir para terminar el conjunto que supone la réplica es que esta réplica tiene que ir obligatoriamente, bueno, no obligatoriamente, según mi criterio, con un interno que es lo que va a mejorar el rendimiento y hacer que de verdad llegue la prestación que me está flipando a este nivel. Ese interno es la cámara de hop-up de Maple Leaf con una goma Autobot 60. Lo digo al principio del vídeo porque así si ya nos gusta ya puedes chaparlo, ya lo sabéis. Glock 19 Gen 4 de WE, baratísima con ese upgrade. Lo primero que mola muchísimo del externo es que tiene todos los marcajes, o por lo menos todos los marcajes que podrías esperar. Tiene aquí lo del Austria, tiene lo del 9×19, el 19 aquí, el patente pendiente, algo me dice que esa patente siempre va a estar pendiente, nunca va a finalizar. Luego aparte tiene aquí lo del Gen 4, es decir, una serie de estética que ya en conjunto mola, pero es que además, cuando la coges en la mano, cuando la ves, esos pequeños detalles es lo que hacen el todo, es lo que diferencia una Gen 4 de una Gen 3. Esto es muy purista, pero os puedo jurar que a base de verla, empiezas a ver esos detallitos y hace que mole muchísimo, hace que la sensación, cuando la tienes en la mano, esa pequeña armonía a base de esos pequeños cambios, digas, ¡Dios! La pistola ahora mismo está funcionando prácticamente igual que funcionaba al principio desde que está el upgrade. Así que puedo suponer y extrapolar que a unos 6 meses, 1 año de uso de un jugador convencional no va a cambiar en nada. De momento, lo que podría ser una persona normal que juega, teniendo en cuenta el machaque que le he estado dando, en algunas temporadas jugando hasta 2 veces por fin de semana, yo diría que de momento tiene mi ok absoluto. El tema está en que yo empecé utilizando este cargador de Glock 19, pero entonces a Kenny se le ocurrió dejarme uno de sus cargadores de Glock 17, porque los de 17 van a valer también, pero al loro porque la compatibilidad me parece algo de puta locura. Está el de Tokyo Marui, ya sabemos que WE por lo general suele ser muy similar a Tokyo Marui, en cuanto a tamaños, volúmenes y la compatibilidad suele ser bastante fácil que te cuadre todo. El tema está en que, por ejemplo, tiene este extensor que encima permite más bolas, porque es extensor real, y además permite más capacidad de gas, lo que al final te da una pistola de unas 20 y pico bolas, lo cual es una puta sobrada, y además es que queda que flipas en la mano. Las estaba contando ahora porque cuando lo estábamos grabando me he quedado un poco con la mosca. Y estábamos contando ahora cuántas caben en este cargador extendido, teniendo en cuenta que el extensor es funcional. Y es que caben 32 bolas más la que metas aquí, o sea, es una salvajada, ¿eh? Es casi como la de PS7. Pues casi. Pero es que no acaba ahí la cosa. Pruebas uno de Glock 17 también, pero de marca APS, y también funciona. Y entonces es cuando dices, ¿por qué funciona el de APS? Pues también funciona y dispara todas las bolas. Y no sé, todo funciona y es maravilloso en el mundo de la piruleta de la Glock 19 de WE. Pero es que luego coges y resulta que se te ocurre coger ese cargador de Glock 27, que es pequeño, no debería ni de caber, de KJ Works, y también funciona. Si le quitas el template, se mete hasta el fondo, y ese día que resulta que me equivoqué de cargador y cogí el de Glock 27, resulta que pude jugar. Y es que de verdad, que dispara y todo, es que no tiene ningún sentido. Una de las cosas que mola del Gen 4, pero que es una contra, y prácticamente ya acabamos con el externo, es el mag release de Gen 4. El mag release de Gen 4 es más grande. Esto es bastante cómodo cuando llevas guantes, pero sí que si cuando pones la palma lo coges mal al principio o aprietas demasiado, es muy propenso a que pulses sin querer y caiga el cargador. Esto es una de las cosas que yo pondría como punto negativo. Otro de los puntos negativos que tiene es que no depende del cargador, sino del gas que estés utilizando. Es muy común que cuando disparas la última bola no se quede enganchado.
Bueno, pues mira, ahora me ha dejado mal y sí que se ha quedado enganchado. Pero os puedo jurar que cuando estéis en juego, hay veces que sigue ciclando la pistola. Probablemente que el volumen está un poquito más bajo, cosa que a lo mejor con la KJ Works no siempre pasa. Y con las Tokyo Marui y ese corredera de plástico, muy pocas veces os habrá pasado. Pero ¿qué es eso que hace que suba tanto las prestaciones? ¿Y hasta qué punto está subiendo las prestaciones? Vamos a hablar un poco de lo que es la cámara de hop-up de Maple Leaf, que es lo que supone un cambio. Esta es la cámara de hop-up que te tiene que llegar. Es una cámara de Maple Leaf en la que tú elegirás el kit que te lleva un cañón de precisión, el cual no es el que estáis viendo, con su actuador incluido y su cámara de hop-up. Elegid bien el largo porque os podéis equivocar y coger el de Glock 17 y se os quedará más largo para lo que es la pistola de Glock 19. Sigue siendo funcional, pero sobresaldrá el cañón. La goma que estáis viendo de hop-up es una goma Autobot de 60 grados. Es una goma de hop-up que es prácticamente la diosa de la corona en cuanto a este kit supone. Es lo que hace que si subes un poco el peso, que es una de las contras que ahora diré, realmente el rendimiento que empiezas a conseguir es muy loco. Ya sabéis que hemos tenido bastantes Tokyo Marui, entonces no me tiembla la mano al decir que lo que podríais esperar de una secundaria de Tokyo Marui, acá de las mejores secundarias para un jugador genérico que podría verse, lo vais a conseguir de sobra con esto. ¿Significa que es la pistola que más lejos llega? No, para eso está la MK23. ¿Significa que es la pistola que mejor vuelo va a tener? No, para eso tenéis las de Tokyo Marui. Así que no es una cuestión de que os vaya a llevar a la máxima precisión o al máximo alcance. Siempre va a haber réplicas que tienen más alcance, que tienen mejor precisión, que tienen más potencia de blowback, como por ejemplo una de CO2. Sin embargo, si al final buscáis un conjunto, os puedo decir que este es el mejor conjunto al que he llegado hasta el momento. Pero hablemos de los contras, porque no todo va a ser maravilloso en este mundo de piruleta. Uno de los contras que tiene es que al final la cámara de hop-up hace que el precio total se acabe quedando un poco en el precio de una Tokyo Marui. Esta pistola podéis conseguir a partir de unos 100 euros, a lo mejor 113, 120, que es más o menos un precio bastante barato, teniendo en cuenta que una Glock 23 de KJ Works, corredera metálica, está sobre los 100, pues para poder conseguir una plataforma mejor, 10, 20 euros de más, ¿os parece demasiado? Valoradlo, pero yo creo que no, yo creo que vale la pena. Sin embargo, tienes que meterle ese gasto adicional que supone unos 50 y pico euros, más o menos, creo que eran unos 55, creo, en el que te viene ya todo. Tenéis que tener en cuenta que si además queréis un cañón Crazy Jet de Maple Leaf, no está incluido en este pack. El cañón que viene es un cañón de precisión, no sé si es 602-601, pero no es Crazy Jet. Por lo tanto, va a ser un gasto adicional que tendréis que meter. En cuanto al cañón de precisión que viene de serie en el pack, ni siquiera está montado. La razón es que yo quería probarlo para ver cuál era el mínimo en el cual ya podía hablaros de ese rendimiento. Solo con el cañón de serie, aunque sea corto, sea de latón, etc., ya está dando este resultado que ya es muy bueno. ¿Que le metes el cañón? Mejor. Os puedo decir que los FPS que da son unos 320, con lo que, o incluso menos, 280 a veces, según el frío, con lo que probablemente podáis llegar a rascar hasta los 330 con ese cañón de precisión. Otro de los contras, y esto ya es un tema estético, es que las correderas de WE, no sé por qué parece que estén pintados con spray de los chinos. Y solo con que lo metas en un holster y lo saques, enseguida se pela. Esto ni siquiera lo estuve usando demasiado. Al final salta el color plateado y hace que se quede mucho más envejecida de lo que está. Os tengo que decir que un holster de Kydex también rasca, hasta la linterna está rascada. Pero si lo comparas con otras, como por ejemplo KJ Works, la pintura de la corredera aguanta considerablemente más. En cuanto a la cámara de hop-up, desde luego que ha incrementado notablemente la precisión, el alcance, el vuelo de la bola, etc. Pero sí que te va a suponer una subida en el peso. Olvídate de utilizarla con 0.20 ya, porque probablemente no le vas a dar uso a ese hop-up tal como podría ofrecerte. Si tú le pones 0.20, sí, te va a ir muy bien. Te va a ir mejor que si no le pusieses la cámara de hop-up, pero no estás ni de lejos cerca de hasta donde puede llegar lo que te ofrece esta pistola. A partir de 0.23 empezarás a darle un buen uso, y sí que es verdad que para algunas distancias y en algunos entornos es con 0.28 con lo que mejor rendimiento me da. Sin embargo, no me gusta utilizar 0.28, menos aún en los campos que hay en Valencia, porque si utilizo la pistola, yo que encima suelo rascar bastante las distancias de seguridad, no me quedo tranquilo del todo. Le vas a pegar una pedrada en la costilla a un tío que se la vas a doblar. 0.28 es algo que se empieza a notar bastante. No sé si tiene Yule Creep o no, da igual a la distancia a la que estás tirando, pero el caso es que le vas a hacer daño a una mano desnuda, a un tiro en el cuello, etc. Cosas que se te pueden escapar, cosas que esté fuera de tu alcance, ya se quedan al alcance de la bola y la bola es 0.28.
Así que lo utilizo con 0.23, que el alcance ya es bastante bueno. Para más ya tengo lo que sería la primaria en sí misma, Ricky Rifle, el MP7 o lo que sea. Y con 0.25, para los que seáis más exquisitos, es con lo que encontraréis el mejor balance de todos. Entonces, resumiendo, ¿por qué considero que esta es probablemente una réplica que a la gran mayoría de vosotros os vaya a flipar bastante dentro del mundo de las Glocks? ¿Por qué digo en redes que la Glock 19 de Marui no tiene ningún poder en mi terreno del Airsoft? ¿Por qué digo que esta opción para mí desbanca la nueva Glock 19 de Marui? Porque ya estaba jugando bastante con Tokyo Marui, ya sabéis que tengo réplicas de Tokyo Marui y tengo grabado a fuego cómo es el tiro de Tokyo Marui. Una bola lenta que tira más de cámara de hop-up que de FPS, pero que te da una estabilidad que es espectacular, que hace que de verdad te dé gusto, que de verdad puedas tirar a cero el red dot y la bola vaya a ir donde tienes el punto. Una prestación que no estaréis acostumbrados a conseguir en casi ninguna marca sin tener que meteros en la puerta del upgrade. Aquí lo que estoy consiguiendo es lo mismo que me daría una pistola de Tokyo Marui, pero con una plataforma considerablemente más resistente, con unos internos que aguantan un gas más potente, por fin con una corredera metálica y con un vuelo de bola considerablemente más rápido. No os puedo decir que sea el más rápido que he visto, no se trata de absolutos, se trata de puntos intermedios que hacen que el global haga que esto sea la puta hostia.